Buenos días, tardes o noches. El día de hoy, mis compañeros y yo les vamos a presentar alteraciones cromosómicas. Aneuploidias. Empecemos definiendo qué es aneuploidias. Es la presencia de uno o más cromosomas supernumerados o ausencia de cromosomas que llevan al desequilibrio en la dotación cromosómica, como es el claro ejemplo de la trisomía 13, 18 y 21, entre otros. Síndrome de Down. El síndrome de Down se genera cuando se produce una división celular anormal en el cromosoma 21. Estas anomalías en la división celular provocan una copia adicional parcial o total del cromosoma 21. Este material genético adicional provoca los cambios en el desarrollo y las características físicas relacionados con este síndrome. Varía en gravedad de un individuo a otro y provocando incapacidad intelectual y retraso en el desarrollo de por vida. Es el trastorno cromosómico genético y la causa más frecuente de las discapacidades en el aprendizaje de los niños. También suele ocasionar otras anomalías médicas como trastornos digestivos y cardíacos. Síndrome de Edwards. Por razones aún desconocidas, el 80% de los nacimientos son mujeres. Las malformaciones cardíacas siempre están presentes como la insuficiencia cardíaca o neumonía. Causas habituales de la muerte: el tiempo de sobrevivencia es de 2 a 4 meses aproximadamente y la edad de la madre es un factor, al igual que el síndrome de Down. Síndrome de Patau. La mitad de las personas afectadas mueren durante el primer mes. La edad de los padres es el único factor que se sabe que está relacionada con la trisomía 13. Los padres son mayores en un promedio de 32 años de edad. El síndrome de Klinefelter, en el cual hay 47 cromosomas y podemos encontrar dos cromosomas X y un cromosoma Y. Es una afección genética en la cual un niño nace con una copia adicional de un cromosoma X. Este síndrome puede afectar adversamente el crecimiento testicular de los niños, provocando que sea más pequeño. Esto causa que haya una menor producción de testosterona. Esto a consecuencia puede producir una masa muscular reducida, una reducción de vello corporal y facial, y también puede inclusive provocar de que tenga problemas eh, teniendo poco o nada de esperma. Sin embargo, mediante una reproducción asistida son capaces de poder tener hijos. Eh, Se sabe que la edad materna avanzada aumenta el riesgo de tener hijos afectados. Síndrome de Jacob o supermacho, en la cual podemos encontrar un cromosoma X y dos cromosomas Y. Este síndrome es un trastorno genético de los cromosomas sexuales donde el hombre recibe un cromosoma Y extra, produciendo un cariotipo de 47 cromosomas. Los jóvenes y adultos regularmente tienen varios centímetros de alto a los padres y hermanos y tienen extremidades muy alargadas en proporción a su cuerpo. Es más que todo una afección fenotípica, por lo cual únicamente puede identificarse mediante unos análisis genéticos, debido a de que de otra manera no se pueden diagnosticar. Síndrome del triple X o 47XXX. Este síndrome no manifiesta síntomas o inclusive puede manifestar síntomas muy leves, aunque en algunos casos los síntomas pueden ser muy fuertes, por lo que la paciente puede desarrollar retraso en el desarrollo, puede presentar dificultades de aprendizaje y puede presentar convulsiones, aunque son muy pocas las mujeres que presentan este síndrome. Puede tener un retraso mental en un aproximadamente 25% de la población femenina y el 75% de la población es fértil, por lo cual pueden tener hijos, los cuales tienen un 50% de probabilidad de que tengan un cariotipo anormal, siendo nuevamente 47 cromosomas con 3 cromosomas X. Y se sabe que la edad avanzada de la madre influye grandemente en este síndrome.
El síndrome de Turner es un trastorno que afecta solamente a las personas de sexo femenino. Se produce cuando falta un cromosoma X. El síndrome de Turner puede causar una variedad de problemas médicos y de desarrollo, como baja estatura, la falta de desarrollo de los ovarios y defectos cardíacos. La pérdida o alteración del cromosoma X se produce al azar. Algunas veces se debe a un problema con el esperma o con el óvulo, y en otras veces la pérdida o la alteración del cromosoma X se produce temprano en el desarrollo fetal. Se puede diagnosticar el síndrome de Turner prenatalmente durante la infancia o en la primera infancia. A veces el diagnóstico se demora hasta la adolescencia, los primeros años de la edad, en las personas de sexo femenino que tienen signos y síntomas leves del síndrome de Turner. Los signos y síntomas pueden variar entre las niñas y mujeres que padecen del trastorno. Es posible que para algunas niñas la presencia del síndrome de Turner no sea claramente evidente, pero en otras varias características físicas y el crecimiento deficiente se manifiestan de manera precoz. Los signos y síntomas pueden ser sutiles con un desarrollo lento a lo largo del tiempo o significativos como defectos cardíacos. Hermafroditismo verdadero. Se trata de individuos que presentan simultáneamente tanto tejido ovárico y testicular en la conformación interna de su aparato reproductor. El diagnóstico correcto debe establecerse histológicamente, no dependiendo de la apariencia física de los órganos sexuales externos. Los genitales externos son a menudo ambiguos. El grado de ambigüedad depende principalmente de la cantidad de testosterona producida por el tejido testicular entre la semana 8 y 16 de gestación. En las niñas, que sería 46XX, se evidencia lo siguiente: clitoromegalia, hipospadia, hipertrofia de los labios. En los niños, que sería 46XY, se evidencia lo siguiente: tiene un micropene, hipospadia. Por déficit de testosterona, el escroto no llega a desarrollarse en su totalidad. También presenta criptorquidia. Pseudohermafroditismo masculino. El pseudohermafroditismo masculino, que es la feminización testicular, también llamado síndrome de Morris, se caracteriza por lo siguiente: tiene un cariotipo 46XY, caracteres sexuales femeninos secundarios normales, las mamas están bien desarrolladas, pero no existe vello en axila y pubis. La vagina es ciega, no se continúa con el útero, pues no existe habitualmente. Las gónadas son testículos de histología normal y que normalmente se encuentra intraabdominal. Los niveles de testosterona son similares a los del hombre, pero hay un déficit en los receptores intranucleares androgénicos, lo que impide la actuación de los andrógenos. Estos pacientes presentan núcleos cromatina sexual negativo y un complejo cromosómico sexual XY. Estas anormalidades están causadas por deficiente producción de andrógenos por parte de las células intersticiales de los testículos, principalmente o específicamente sería de las células de Leydig, asociado a una igualmente escasa producción de factor inhibidor de Muller. Pseudohermafroditismo femenino, también llamado hiperplasia suprarrenal congénita o llamado también síndrome adrenogenital. En él hay un déficit congénito de la enzima 17 o 21 hidroxilasa en la glándula suprarrenal, que desencadena un fallo en la síntesis de cortisol. El defecto de la cortisona hace que aumenta la secreción de ACTH y que al estimular la corteza hace que se produzcan grandes cantidades de andrógenos. Son característicos los siguientes datos. Su cariotipo es 46XX, fenotipo de aspecto masculino, genitales externos viralizados con clítoris hipertrofiado, vagina normal con presencia de útero y anexos.
existen niveles elevados de 17 cetoesteroides, mientras que las gonadotropinas es baja. Estos pacientes tienen núcleos cromatina positivo y constitución cromosómica 44. La causa más frecuente de la hiperplasia suprarrenal viralizante congénita, en este caso no existe alteración ovárica. Sin embargo, la producción excesiva de andrógenos por las glándulas suprarrenales provoca la masculinización de los genitales externos durante el periodo fetal, que varía desde una hipertrofia de clítoris hasta genitales casi masculino. Esta forma clínica es heredada con rasgos autosómicos recesivos. Deleciones. La deleción es un tipo de mutación en la cual se pierde material genético, ya sea desde un solo par de nucleótidos de ADN hasta todo un fragmento de un cromosoma. Puede ser algo pequeño que involucre solo un par de bases, o puede ser algo más grande como un fragmento de un gen o incluso un gen entero, o todavía aún más grande y ser una parte de un cromosoma. Se puede encontrar una lesión en el cromosoma con un análisis cromosómico o citogenético. Una supresión de un gen se observa mediante la secuenciación del ADN. Cuando se tiene una lesión, dependiendo del tamaño, se verán efectos distintos. Es que una lesión de solo un par de bases puede causar el defecto congénito más grave, y a veces la falta de un cromosoma entero no provoca mucho más problemas que tener solo una lesión de un par de bases pequeñas. Lesiones diferentes pueden conducir a consecuencias diferentes. Pueden afectar a la conducta y al aspecto de un niño. Pueden crear un problema muy severo que haga que el niño muera al nacer, o afectar de tal manera que solo influye con el color de ojos, de cabello, el peso o la altura de la persona. Síndrome de Cri-du-Chat, o también llamado síndrome del maullido de gato. Se caracteriza por un conjunto de síntomas que resultan de la lesión parcial del brazo corto del cromosoma 5. Es poco frecuente y afecta a uno de cada 20.000 a 50.000 recién nacidos. No obstante, es uno de los síndromes más frecuentes que se producen como consecuencia de una eliminación cromosómica parcial. El nombre del síndrome se debe al tono agudo del llanto del bebé, que suena como si fuera un gato debido al desarrollo anormal de la laringe, a causa de la eliminación cromosómica parcial. Es difícil de diagnosticar después de los 2 años. Los síntomas pueden incluir inclinación de los ojos hacia abajo, epicanto, el cual es un pliegue adicional de piel sobre el ángulo interno del ojo, sindactilia, escoliosis, pliegue palmar único, microcefalia, micrognasia, hipertelorismo, etc. La gravedad de los síntomas dependerá de la falta de información genética en el cromosoma 5. Como dato curioso, se puede mencionar que un pequeño número de casos ocurre cuando uno de los padres le transmite una forma reordenada y diferente del cromosoma a su hijo. Sin embargo, en la mayoría la anomalía se produce durante el desarrollo del espermatozoide o el óvulo de los padres, y cuando se produce la fecundación, el niño es que adquiere el síndrome. En aproximadamente el 80% de los casos, la eliminación cromosómica parcial proviene del espermatozoide, es decir, por el padre. Para confirmar el diagnóstico, suele realizarse un análisis cromosómico. Es posible que se use la técnica especializada de análisis FISH para detectar eliminaciones cromosómicas parciales pequeñas. Duplicaciones. La duplicación es un tipo de mutación que se produce cuando hay más de una copia de un segmento específico de ADN, implicando la producción de una o más copias de un gen o región de un cromosoma. Las duplicaciones pueden variar en tamaño, y las que son demasiado pequeñas para ser vistas bajo el microscopio se llaman microduplicaciones. Las duplicaciones pueden heredarse de un padre no afectado, o suceder como un nuevo evento identificado como de novo. Las secciones cromosómicas se pueden duplicar durante la formación de óvulos o esperma, o durante el proceso de replicación. Si un niño ha heredado la duplicación, las posibilidades de tener otro hijo con la misma duplicación es de aproximadamente el 50%. Si la duplicación es la denominada de novo, las posibilidades se estiman en menos del 1%.
Si un fragmento de cromosoma se duplica en la punta de un cromosoma, se llama duplicación terminal. Si se duplica dentro de uno de los brazos, se le llama duplicación intersticial. A los que están más cerca del centrómero se les llama duplicaciones proximales, y a los que están más cerca de las puntas de los brazos se les denomina duplicaciones distales. Las duplicaciones pueden variar en tamaño desde un par de bases conocidos como variante de secuencia hasta un cromosoma completo llamado polisomía. Pero la mayoría de las duplicaciones actualmente identificadas usando tecnologías estándar están entre unos pocos cientos de kilobases y unos pocos megabases. Dichas duplicaciones se conocen comúnmente como variantes del número de copias, abreviado CNV, ya que se ha aumentado el número de copias habitual de la pieza duplicada de ADN. Las duplicaciones cromosómicas se identifican comúnmente mediante una prueba genética llamada análisis de microarrays o matriz CGH. Síndrome de Pallister-Killian. Es una alteración cromosómica estructural compleja no hereditaria que deja como resultado una tetrasomía del brazo corto del cromosoma 12, causada por distribución en mosaico tisular de un isocromosoma adicional, es decir, la presencia de 2 brazos pequeños extra del cromosoma 12, mientras que el resto de las células tienen un complemento cromosómico normal. Está limitada a uno o pocos tejidos. Suele transmitirse por vía materna por problemas a la hora de la formación de los gametos o una mutación de novo en ellos. Los pacientes presentan dismorfia facial, déficit mental grave, hipotonía, sordera, convulsiones y algunas anomalías pigmentarias de la piel. Afecta igualmente a hombres y mujeres. El cariotipo convencional puede dar resultado negativo. Solo en cultivo de tejidos suele demostrarse la presencia de la alteración cromosómica. El SPK tiene un fenotipo amplio. A pesar de que ninguna característica fenotípica es patognomónica de este desorden, su cuadro clínico se considera con hallazgos característicos distintivos, como la ausencia de cabello en regiones frontotemporales en los primeros años de vida, filtrum largo con labio superior fino y arco de cupido muy marcado. Su fenotipo incluye malformaciones craniofaciales anorrectales y de las extremidades. Los indicadores prenatales del SPK son fémures cortos, polidramnios y hernia diafragmática. Si estos indicadores están presentes, se recomienda hacer una amniocentesis que resulta útil para descartar un mosaicismo. La presencia de anomalías en la pigmentación sugiere la presencia de un mosaicismo, por lo cual, si se encuentra, es pertinente la realización de un cariotipo en fibroblastos de las porciones de piel hipo e hiperpigmentadas. Gracias. In the school day.